dirá algunas cosas más. Y nos va a deleitar, ¿no? Con una charla que me acuerdo cuando le dije, che, Virgi, si querés y si podés, esta charla sería genial. Bueno, sobre justamente el género y el orden establecido en, a través de la religión cristiana y el norte de África. Así que estoy muy agradecida y también vamos a volver a tener, pero esta vez como comentarista, a Tomás Barrera, que es licenciado en Historia por la Universidad de Chile y bueno, también hoy estará acá dando algunos comentarios. Así que muchísimas gracias y Virgi, te dejo la palabra. Bueno, muy buenas tardes a los que estamos en la misma franja horaria. El resto, buenas tardes, buenas noches, según los lugares en los que estén. Primero voy a empezar compartiendo pantalla por dos cuestiones, porque mi cámara tiene un problema, como que había que priorizar o cámara o sonido, así que bueno, vamos con el sonido. Así que, yo soy media lenta con el tema de compartir pantalla, así que voy a arrancar por ahí. A ver, para que vean. ¿Ves? Ya estoy haciendo lío acá. Ahí está. Ahí está, ahí se ve. Bueno, gracias a todos por participar, gracias Cande por la presentación y bueno, como mencionaba Candela, yo soy auxiliar de cátedra de Historia de Europa 1, que muy bien también lo mencionaba, trabajamos lo que es Grecia y Roma. Yo particularmente, Roma hasta el 476, claramente. Yo particularmente lo que estoy trabajando desde hace unos años en la cátedra es la problemática de género, en cierta forma, pero siempre vinculada a recuperar cierta agencia política en las mujeres y sobre todo de la República tardía. De hecho, la tesis de licenciatura en la que estoy trabajando es sobre las vírgenes vestales y su influencia en esta estructura estatal romana, si se quiere. Así que bueno, esto por lo tanto, como que mi periodo, mi lugar cómodo es la República tardía, pero bueno, también a sugerencia de Rodolfo Lamboglia, que es nuestro jefe de cátedra, era tratar de incorporar algunas otras problemáticas, algunos otros tipos de debates. Así que esta es como una primera aproximación que estoy haciendo al periodo, que ya que comenzaría casi la tardo antigüedad. Y en realidad este trabajo que vamos a revisar ahora, que es sobre Vivia Perpetua, es como un desprendimiento de otro problema que yo estaba trabajando, que es sobre el caso de Eulalia de Mérida, también un poco para analizar el tema de cómo atraviesan los cuerpos de las mujeres en las crisis, durante los periodos de crisis, en esta parte particular, digamos, por la redundancia, sobre cómo en estas persecuciones cristianas o estas crisis que va sufriendo el cristianismo, cómo lo viven las mujeres particularmente en su cuerpo. Entonces, bueno, esto lo de Vivia Perpetua, este caso, es un poco una adaptación a esto que yo venía trabajando previamente, porque también para poder ubicarlo, digamos, en el marco geográfico que se presentaba en este seminario. Así que bueno. Y otra cosa que les quería aclarar, por ahí si después revisan o siguen leyendo este tema, van a ver que el relato de Vivia Perpetua se llama en realidad es la pasión de Vivia Perpetua y Felicidad, que es su esclava, y van a encontrar claramente en su esclava también un montón de situaciones que tienen que ver con el transitar del cuerpo durante los martirios, pero era como era muy larga la exposición y consideraba que con Vivian estábamos bien para trabajar este tema. Así que bueno, nada, eso, hecha esta presentación, bueno, vamos a iniciar. Les cuento más o menos, bueno, les leo lo que es el resumen de la presente ponencia, y que es, ¿no?, sobre las mártires cristianas en el norte de África durante el siglo III, y en el norte de África justamente porque se presenta una gran cantidad de documentos martiriales que constituyen un dato de relevancia para valorar el desarrollo y la expansión religiosa en esta zona. Esta pasión, la Passio Perpetuae, es uno de los relatos más antiguos recogidos por la tradición geográfica, escritos por una mujer, es un diario que ella va llevando durante el tiempo que estuvo encarcelada y después durante el martirio que le toca sufrir.
y se da en el contexto de las persecuciones establecidas por el emperador Septimio Severo en el 203. Vivia Perpetua fue una mujer de alto origen social y catequista que murió martirizada en las arenas del circo de Cartago y pensada como un modelo de mujer que cuestionaba el orden patriarcal, familiar y social establecido. Sin embargo, este discurso cristiano no le permite escapar de esas concepciones de género y estos prejuicios ya establecidos. Entonces, en el presente trabajo, lo que vamos a analizar es la violencia extendida sobre los cuerpos de las mujeres y repensar el significado de su presencia en los relatos martiriales, como estos mismos relatos, no como se nos presentan como forma de propaganda cristiana, y no con el fin de mostrar realmente una subversión a las estructuras del orden patriarcal, del que la Iglesia también buscaba adaptarse. Así que, para cómo... Ustedes avísenme cualquier cosa si se ve mal o algo. Pueden decirlo acá. O si hablo muy rápido también porque tengo esa característica de hablar muy rápido. Bueno, paren que cierre esta ventana. Bueno, un poco el contexto, ¿no? Donde se da esta persecución a este grupo. En realidad, Perpetua es apresada con su grupo de catequistas, de los que se entiende que ella es un poco, después lo vamos a revisar en las fuentes, que es un poco el líder, o la líder, mejor dicho, ¿no? De este grupo, algo que después con el avance del cristianismo se va un poco desdibujando o perdiendo la figura de la mujer como líder o lideresa de un grupo. Así que bueno, les decía que se da durante la ascensión de los severos, o sea, sobre las persecuciones que se plantean durante el gobierno de los severos, y un poco, bueno, acá en este cuadrito chiquitito de acá, es un poco el contexto de por cómo llegan los romanos, o al revés, cómo Cartago termina bajo la influencia romana, y es como para hacer un poquitito de memoria y no nos perdamos. ¿Se acuerdan que entre el 246 entre el 264, perdón, al revés, el 146 antes de Cristo se produce las guerras púnicas por las cuales, bueno, Roma toma este lugar con la famosa victoria de Escipión el Africano y le incorpora como provincia proconsular al imperio. Así que bueno, mucho tiempo después, los severos, que eran una casta militar de origen africano, subieron al trono alrededor del año 193 con Septimio Severo, que es el que abre esta dinastía, y se mantienen hasta el año 235. Septimio Severo está hasta el 211. Y trataron de ordenar un Estado que buscaba perpetuarse en un mundo que cambia en forma acelerada, amenazado por la presión bárbara y los gastos de mantener la paz romana, la Pax Romana, ¿no? Estos famosos limes que se van perforando, digamos, y que van desestructurando un poco la permanencia del Estado. El marco general de este ascenso fue la de una crisis provocada por los gastos que debía enfrentar el imperio para el cuidado de las fronteras, y esta crisis se sentía especialmente en las ciudades de África del Norte y de modo contundente se ponía manifiesto en el cambio de las características de esta pax, dado que las fronteras del norte de Europa y de Siria estaban amenazadas por invasiones constantes. El ejército fue fortalecido y muchos de estos emperadores surgieron por aclamación de sus propias tropas. Ya no era el patriciado romano, o sea, ¿se acuerdan que antes como que el centro del poder un poco pasaba por el Senado, y eso con el transcurso sobre todo del imperio, ya a finales de la República, cuando los equites empiezan a hacerse más fuertes, que es, digamos, esta clase de caballeros, empiezan a disputar el poder al Senado, y viendo que ahora el principal conflicto que tiene Roma es la defensa de sus fronteras, entonces claramente estos equites se van haciendo más fuertes. Y también llega a este punto de que ellos mismos son los que proponen y van poniendo y sacando emperadores que salen justamente de sus mismas filas, como veíamos acá los severos. Bueno, en el 203, Septimio Severo realizó un viaje a África y a raíz de su visita a Cartago consiguió la ciudad el derecho itálico, que le eximía del impuesto territorial, y ordenó las obras de engrandecimiento de los acueductos, lo que le concedió gran popularidad y lealtad entre los habitantes.
Cartago se trataba de una ciudad la ciudad más importante del norte de África desde su conversión en capital política y administrativa, y que también fue, digamos, como fortalecida en este sentido, en el sentido administrativo. Habíamos dicho que es una provincia proconsular y que de estas características también fue como ensalzada o promovida por Julio César y Augusto. Y muy probablemente por su actividad comercial y la el cristianismo empieza a funcionar como una secta dentro de las colonias judías. Entonces, esta implantación de colonias judías hizo también este movimiento de personas de esta comunidad cristiana. A partir de ahí, y paulatinamente, el cristianismo se expandió hacia el oeste, a lo largo de la costa magrebí, antes de introducirse en el interior, y al final del siglo I después de Cristo y principios del siglo II, encontramos comunidades cristianas ya bien establecidas. Septimio Severo consideraba el cristianismo como un asunto de Estado, dado que tanto el judaísmo como el cristianismo molestaban al planteamiento, al fortalecimiento y cohesión que el Severo quería llevar a la práctica. En una primera etapa dejó vigente el rescripto de Trajano. Lo que planteaba esto es así, o sea, que no es que hubo desde un principio, con el surgimiento del cristianismo, como una persecución establecida o estructural hacia ellos, sino que los distintos emperadores van viendo o distintas necesidades o distintas cuestiones y van elaborando distintos edictos o rescriptos y, ¿cómo que se llama esto? Decretos, eso quería decir, y decretos, ¿no?, de persecución. Este rescripto de Trajano en realidad no es un edicto persecutorio hacia toda la comunidad cristiana, sino que lo que plantea en un primer momento es empezar a ver cómo tratar a estos cristianos. Entonces lo que plantea es que no se los salga como a perseguir en grupo, como va a pasar después, y que tampoco se acepten denuncias anónimas, sino que sean formalmente denunciados, pero individualmente denunciados. Por ahí algún vecino, alguna persona, digamos, que acusa a otra. Sobre todo, había muchos prejuicios con respecto a los cristianos, que bueno, ya los vamos a ir viendo, no sé, desde que de matar niños, aparte es como que su actividad era muy privada y se desconfiaba de todo lo que se hacía en secreto, o que mataban niños y después ejercían el canibalismo. Entonces, bueno, esas cosas como que un vecino podía denunciar individualmente, pero todavía no se había establecido esta necesidad de perseguirlos como comunidad. Que sí lo va a ver Severo, Septimio Severo, que en el Edicto Imperial del año 202 prohíbe el proselitismo y la actividad de la predicación evangélica. Y esta es la primera persecución en donde los cristianos se convierten en un problema tratado a nivel de Estado. Porque acá lo que está pasando es que es como que no son los mismos cristianos, o sea, no, para Trajano el cristiano en sí no significa lo mismo que ya para los severos. Porque lo que yo les comentaba anteriormente, lo que se está rompiendo acá, a partir del debilitamiento de las fronteras, es la Pax Romana. Y está muy ligada en esta Pax Deorum, que es la paz con los dioses, porque los romanos no entendían a la religión, esto de religión y Estado asuntos separados, bueno, ellos claramente no lo veían así, sino que para ellos la religión era una religión cívica. Y si no sacrificaban y si no cumplían con esos dioses, entonces, y se rompía esa paz con los dioses, entonces claramente también se iba a romper la estructura romana, esta paz romana, esta pax romana. Entonces, por eso, lo que está buscando Severo es salir, digamos, a impedir que se multipliquen estos cristianos. O que dejen la gente, los paganos, de convertirse al cristianismo, y por eso lo que está tratando de evitar son todas estas actividades que tienen que ver con el proselitismo o con propagar el cristianismo en otros ámbitos.
Por eso también es que van cambiando las definiciones con respecto a los cristianos. Y al tratarse de Cartago de la capital, muchos pleitos de las ciudades secundarias de las provincias eran trasladados a esta, porque a lo mejor también nos pasa que tenemos como muchos registros de martirios, pero a lo mejor no todos eran de ahí, sino que eran trasladados desde, y aparte al ser al encontrarse el procónsul ahí, y que era el que podía ejercer justicia en las provincias, entonces se trasladaban muchos de estos casos a ese lugar. Y por eso parece que como que esta capital tenía muchos casos y otras ciudades no tenían tanto números de ajusticiados. Y además era una ciudad que estaba en contacto constante con la urbe romana, y esto se traducía en un mayor control y vigilancia por parte del poder, facilitando la comprobación del cumplimiento de los mandatos, o sea, de los mandatos del emperador. Los documentos materiales confirman este hecho, pues una gran mayoría del conjunto de estos testimonios localizan los procesos contra los cristianos en dicha población. Bueno, cualquier cosa me avisan y vamos parando o esas cosas. Bueno, acá vamos a revisar algunas cuestiones que tienen que ver los problemas que tenemos con las fuentes. La mayoría son obras apologéticas, lo que yo les comentaba recién, que los cristianos eran sobre todo acusados de muchas cuestiones que pasaban también por el desconocimiento. Entonces, lo que ellos también quieren hacer es como dar ese debate, si se quiere, a nivel moral y a nivel intelectual. Entonces, muchos de estos martirios, de las fuentes que se van a presentar, son obras apologéticas, como dice acá, en defensa de la religión, o sea que están un poco exageradas, ¿no? Y marcando lo bueno del cristianismo y lo mucho que sufrieron en las pasiones y todas estas cuestiones, que ahora lo vamos a ver en las fuentes. Y el mártir también se transforma en una figura central para la iglesia primitiva. Después, o sea, también se va a ir transformando esta imagen, porque ya después, por ejemplo, de Constantino, ya no es necesaria tener la figura del mártir. Entonces se cambia por la figura de la zeta. Entonces, también son imágenes que se van transformando a medida que el cristianismo va avanzando en el transcurso del tiempo. Y las actas martirium se narran los procesos y ejecuciones infringidos a los cristianos que defienden su fe. No son documentos oficiales de los magistrados imperiales, sino que muchas veces son tomados por testigos que están ahí, pero que están, digamos, como infiltrados, entonces que después llegan y toman nota de lo que vieron, y por ahí esas notas van pasando y se copia o se reproduce muchos años después con otros detalles que son nuevos, y o sea que por eso no hay que tener como una confianza plena en estas fuentes. Durante los primeros años de su existencia, el cristianismo se difundió fundamentalmente en el ámbito de las comunidades judías. Las autoridades políticas identificaron pronto a los cristianos cuya religión fue declarada ilícita y sus miembros merecedores de la pena de muerte. Esta hostilidad fue compartida por la comunidad pagana por su modo de vida secreto, lo que les decía recién, y la falta de participación en las actividades públicas, que tenía que ver, ¿no?, con esto de sostener esta Pax Deorum para que pueda desarrollarse esta Pax Romana. Víctimas de diversos ataques, los cristianos se vieron en la necesidad de defenderse a través de la literatura de las acusaciones de las que fueran objetos, como asesinos de niños, canibalismo, ritos orgiásticos, incesto no solo por parte de los ciudadanos, sino también, estas acusaciones no solamente por parte de los ciudadanos, sino también por parte de los intelectuales romanos. Entonces, por eso lo que yo les comentaba recién de la necesidad por parte de los cristianos de desarrollar estas obras apologéticas de defensa, que se desarrollan sobre todo a partir del siglo II. En este sentido, las persecuciones anticristianas resultaron ser una vía para la propagación de la recién constituida religión. El mártir se transfigura en una figura central, lo que veíamos recién, y las actas que empiezan a narrar los procesos y de las ejecuciones infringidas a los cristianos defendían esta fe. En ningún caso se trata de documentos oficiales,
y porque tenían como objeto instruir y exhortar a los fieles cristianos a través del exemplum proporcionado por sus personajes más relevantes, un poco también traído, ¿no?, de esta imagen del Cristo crucificado. Son escritos de carácter narrativo con una intención edificante. Y también, bueno, a lo largo se van tomando no solamente Jesús y la Virgen María, sino que también se van tomando como referencia de otros mártires, como el hecho de Tecla, la situación de la mártir Tecla en Hechos de Pablo y de Tecla. El martirio para el cristiano supone llevar hasta las últimas consecuencias la afirmación del testimonio de la fe en Cristo. La imagen de santidad está asociada al martirio y la encontramos en los primeros momentos del cristianismo primitivo. Lo veíamos recién, es una forma también de divulgación de ese cristianismo. Este concepto apologético se fraguó de los textos literarios y se concretó en imágenes devocionales, creando una tipología iconográfica que facilita la didáctica devocional. Y con el tema de los fidedignos, acá hay una historiadora que se llama Donet Amparo y hace una distinción entre las fuentes que pueden ser más fiables o menos fiables con respecto al relato de los martirios, que ya se las digo. Ella lo que establece es que, bueno, esto que no debemos tomarlos como verdades absolutas porque son escritos subjetivos y que están atravesados tanto por el interés de la persona que los redacta, como también por el contexto histórico, lo que hablábamos recién, ¿no? Primero hay una necesidad de defender, después hay una necesidad también de sumar adeptos al cristianismo. Y las propias actas martiriales son el reflejo de procesos judiciales que también pueden ser objeto de duda, porque es lo que hablábamos recién. Por ahí son recuerdos de un testigo que claramente ahí no podía tomar nota y vuelve y lo escribe días después y vuelve y escribe lo que recuerdan. Y transcriptas muchas veces más, pero con mucho periodo de distancia entre la redacción y el hecho. Pero así todo, la pasión de Perpetua y Felicidad, que en realidad es el diario escrito por Perpetua, pertenece a este conjunto de documentos que son más próximos al hecho, al proceso judicial en sí. Entonces tiene elementos que podrían ser tomados, no sé si como, bueno, bastante fidedignos en cierta forma. El tema de esta pasión es que después va a ser compilada, se cree que fue compilada por Tertuliano, que también es parte del montanismo al cual pertenecía, se cree que pertenecía Perpetua. Entonces, bueno, como que todas también van a estar atravesadas por la intencionalidad del autor. Siguiendo con el tema de las fuentes, era propia la naturaleza de la literatura de adoctrinamiento ético en los textos martiriales, en los cuales la utilización de ejemplos de categorías minoritarias o sometidas, como en este caso las mujeres o los niños, tuvieron como finalidad lograr con mayor eficacia su objetivo ejemplificador por el impacto público que tiene la tortura, particularmente a la mujer. El tratamiento dispensado al cuerpo femenino en los relatos del siglo II al IV permitió a los autores cristianos presentar las mártires como la aparente subversión de la infirmita sexus, esto, ¿no?, del sexo débil, que era como se categorizaba al sexo femenino en Roma. Esto es lo que impactaba a los esperadores, la inusual participación de las mujeres en esa violencia institucionalizada. Claro, de cómo les llamaba la atención, digamos, de dónde sacaban todas esas virtudes que eran propiamente masculinas, como el valor, la fuerza y todo, cuando les tocaba atravesar una situación de martirio. Entonces se producía así una virilización de las mujeres acompañada de la paralela feminización del varón que por ahí era más o que estaba también martirizado y que demostraba cierta debilidad, era también feminizado. Bueno, como vamos a ver en este ejemplo particular de Perpetua, pese a las transgresiones de las mártires durante los interrogatorios y el martirio, esto no significó una ruptura con el orden patriarcal, dado que en los relatos las mujeres frente a la violencia extrema asumen valores masculinos y aunque se nos presenta la violencia como una vía para subvertir las estructuras de género de la sociedad pagana,
que siguen estas estructuras, siguen funcionando tanto para paganos como para cristianos, porque se sigue viendo a la mujer como un cuerpo sexuado que era preciso mantener bajo control. Cada vez que los hechos del martirio son contados, se recrea de nuevo la violencia y de acuerdo a los parámetros culturales, tantos que son comunes, tantos paganos y a los cristianos, y los distintos tratamientos dispensados en las actas y pasiones al cuerpo femenino revierte una mayor eficacia en el cumplimiento de su objetivo ejemplificador. Es así como el cristianismo heredó la mentalidad y el sistema de valores de tradición clásica. El cuerpo en su dimensión física fue y sigue siendo el eje central sobre el que giran algunas de sus verdades básicas. La mortificación del cuerpo se convirtió en el medio más asequible para lograr y mostrar la progresión moral que supone alcanzar la fortaleza de la vida espiritual. Así, la desigual incidencia sobre el cuerpo femenino y el masculino tiene su primera gran expresión en las víctimas de las persecuciones durante los 3 primeros siglos, pero continúa hasta tiempos contemporáneos. En esta pasión, que como les decía antes de Santas Perpetua y Felicidad, nos encontramos ante uno de los pocos documentos martiriales que tienen como protagonista principal a una mujer. Es una mujer culta que expresa múltiples violencias y se sobrepone a todas ellas. Más allá del maltrato físico y moral, no se convierte en apóstata, que eso también va a ser un tema de debate después para toda la intelectualidad cristiana, abjurando de su condición cristiana, sino que mantiene firme su fe. Se presenta a la autoridad política y no se alinea a ofrecer sacrificios paganos, pese al miedo que le puede producir la violencia institucional, encontrando en su religión valores alternativos a los de la sociedad terrenal. Y esto, bueno, considera la muerte como un triunfo. Esto también lo vamos a ver ahora cuando veamos qué tipo de martirios se eligen para este grupo en particular. Vamos a ver por qué, o sea, cómo influye también esto de conseguir la muerte como un triunfo, el de buscar la muerte. Y bueno, ha roto con su familia al enfrentarse abiertamente a su padre y ahora su mundo lo constituye la comunidad cristiana. Es un mundo dominado por hombres también, en el que predominan los valores masculinos. Ella no se representa a sí misma como mujer victoriosa, sino que se percibe como mujer transformada en hombre. Solo así se puede superar las debilidades sociales y físicas que le impone su género. Perpetua es la representación de la concepción cristiana de una cierta apología a la muerte, del martirio concebido como autoinmolación y testimonio de fe que supone la forma máxima de perfección y de la figura mártir como un fenómeno excepcional y coyuntural limitado en el tiempo que se produjo en una época de crisis. Y acá vamos a... Esperen que yo no sé si está bien. Bueno, esto es lo que yo les decía recién, el tipo de ejecuciones que podían darse en Roma. Hay varias, pero bueno, estas son, digamos, entre las más comunes que se dan, no sé si decirlo que se da entre los cristianos, pero bueno, que por ahí se los tomaron como diciendo, bueno, cuando uno se representa a las ejecuciones cristianas, siempre está como pensando en estas situaciones, que no han sido como creadas exclusivamente para los cristianos, sino que venían ya de tiempo antes. Y bueno, y acá vamos a ver por qué se termina, cuál es la que se termina eligiendo para el grupo de Perpetua, que tiene también que ver con esta concepción que se tenía del cuerpo, también con estos debates que se va a dar después yo les decía, entre los intelectuales como Eusebio, Lactancio, y bueno, así que vamos a empezar. La crucifixión es la que más conocemos y es una de las penas de muerte más graves que se aplicaron en la antigüedad debido a la tortura física que comprendía, porque aparte llevaba como aparejado una tortura previa. Pero no es una forma de ejecución propiamente romana, sino que es mucho más antigua y que ya aparentemente lo practicaban asirios, escitas y celtas, para los cuales también significaba una forma de sacrificio a los dioses. También fue habitual en Cartago, porque en el 255 hay un registro, antes de Cristo, ¿no?,
hay registro de que un importante general romano, que es Atilio Régulo, fue crucificado justamente por los cartagineses. Y después continúa hacia época romana y fue aquellos de los suplicios que decía recién, acompañados por tortura previa. Pero bueno, era amplia, no es exclusivamente, digamos, para el cristianismo, sino que son amplias las situaciones judicializadas, en cierta forma, que terminan en crucifixión. Después también estaba, bueno, que no lo puse acá, pero en el cuadrito pero también otras de las formas era el ahorcamiento y el estrangulamiento. No hay casos registrados, por eso no lo incluí entre las ejecuciones comunes, no hay casos registrados hacia los cristianos, y hay una diferencia entre ahorcamiento y estrangulamiento. El estrangulamiento ya es perdés, digamos, toda posibilidad de sepultura y de honores fúnebres, porque se supone, por el carácter infame que representa. De hecho, si se ahorcaban en un árbol, ese árbol ya quedaba concebido como infame, o si era cerca de un viñedo, ya no podía utilizarse más esas tierras para seguir cultivando, ni claramente se podían seguir usando esas uvas o los productos que ahí se cultivasen y esas cosas, porque por eso mismo, ¿no? Por su carácter de infame. Pero sí, los más comunes bueno, también la cremación, que es el caso de Eulalia que yo les comentaba antes, tiene varias etapas la cremación, puede ser de pie, puede ser en parrilla. El tema de la cremación y estas variaciones tienen que ver con el nivel de sufrimiento, ¿no? Que vayan muriendo de a poco y esas cosas. Que bueno, que después lo vamos a ver, tiene una larga continuidad histórica el hecho de la cremación. Y bueno, de entre los más comunes estaba esa, y la condena hacia el enfrentamiento con gladiadores en las arenas del circo romano o contra las bestias. El tema de los gladiadores, estas dos particularmente, la cremación y crucificación también, pero sobre todas estas son formas de ejecuciones que están pensadas para un público, para que participe o sea, como una forma de divertimiento popular también, y que habla bien de la persona, o sea, del gobernador, o en este caso, ¿no? del gobernador proconsular, que desarrolle ese juego. Y por lo general, ¿qué es lo que va a pasar con Vivia Perpetua? Este tipo de juegos, enfrentamientos de las bestias, de los gladiadores, se desarrollan para un momento particular, el cumpleaños de un emperador, el festejo de algo en particular, el festejo de una victoria en una guerra. Y el tema de los gladiadores era lo que divertía, era la posibilidad de ver a una persona pelear por su vida. Pero ¿qué pasa con los cristianos y el martirio? Que ellos están convencidos, lo que les decía recién, ¿no? Esta concepción que tienen sobre la muerte, de que ellos van a buscar la muerte. Entonces, para el resto de los romanos o el resto de los paganos, eso no era divertido, porque ellos pensaban que su triunfo justamente estaba en morir, de morir en defensa de esa religión, pero en defensa de la religión, pero no del propio cuerpo. Entonces, entre las dos, como que la más común o la que popularmente más los enganchaba era el enfrentamiento con las bestias, que es, acá pueden ver en el dibujito, que es lo que termina pasando, ¿no? Con Perpetua y su esclava Felicidad, que se enfrentan a dos vacas, se suponen, pero son de esos tipos de vacas que son como medios toros, bueno. Porque también hay una cuestión de que el género de la bestia con la cual se enfrenta tiene que corresponder con el género de la víctima. Si la que es sometida acá es una mujer, tiene que ser una vaca o un animal hembra. Si es un varón, tenía que ser un macho, que tiene también que ver con esta cuestión de equiparar las fuerzas. Pues se supone que esto de la infirmita sexus, entonces, como que corría tanto para la mujer como para la vaca. Y estos espectáculos fueron un elemento importante del martirio en la iglesia primitiva, porque esto lo que los magistrados romanos ofrecían las víctimas como forma de diversión al pueblo, lo que le permitía también a este pueblo
también asumirse como desde un lugar de superioridad moral con respecto al cristianismo. Es como que estaban en su religión, sus creencias eran las correctas. Bueno, acá ya entrando a la pasión de Vivia Perpetua, vamos a hablar un poquito de quién fue Vivia Perpetua. Era una mujer joven, casada, madre de 22 años y matrona absolutamente adulta según los criterios romanos y procedente de una buena familia provinciana. No, esto de matrona tiene que ver con una categoría con la cual los romanos identifican a sus mujeres que, bueno, ser y univir, o sea, haber tenido un solo marido, pertenecer a determinados círculos o estructuras sociales, y bueno, bueno, y cumplir con una serie de virtudes que tienen que ver con la castidad, la prudencia. Que ahora vamos, que estos dibujitos no que parecen un cómic tienen un sentido, van en ese sentido, ¿no? En el sentido de la castidad y la prudencia, lo que representaba la mujer para los romanos. El don del espíritu, con ayuda de unas grandes visiones del otro mundo, que le permitió convertirse en portavoz y líder moral de los mártires de la prisión de Cartago en el 203. Es posible, pero no seguro, que Perpetua tomara parte en el resurgimiento de la fe, en la constante presencia del espíritu en la iglesia que había comenzado con la aparición de la nueva profecía de Montano, que surge en el 150, 160 más o menos, junto con dos profetisas, que es Priscila y Maximilia, que esto es lo que yo les decía, lo que comentaba recién, que en este momento del cristianismo primitivo es más fácil encontrar a mujeres liderando sus grupos y como profetas, ¿no? Que es también un poco lo que pasa con Perpetua. Este movimiento, el montanismo, es uno de los primeros movimientos de origen rural de la historia de la Iglesia y que además incluía espectaculares manifestaciones de la profecía cristiana, que ahora lo vamos a ver también revelado un poco en los sueños que tiene Perpetua mientras está sufriendo el cautiverio. También es un grupo que con cuestiones morales muy estrictas, como cumplir que exigían ayunos, castidad o mantenerse, digamos, siempre en primeras nupcias, y que buscaban esto que les comentaba recién, abiertamente el martirio, porque era su forma de demostrar su solidez en la fe. Era una mujer muy educada y valiente, aparte del romano, del latín, digamos, su lengua madre, también hablaba griego, y fue facultada por el espíritu para responder una nueva y alta vocación. ¿Qué es esto, no? Justamente de ejercer esta forma de catecismo dentro de su grupo. Confiada en que su iglesia había recibido la gracia más que suficiente para hacer frente a las sombrías condiciones de los tiempos modernos, considerando que lo diabólico para ellos era lo romano. Entonces ellos están haciendo una lucha, un enfrentamiento ahí contra lo diabólico. Su armoniosa valentía le permitió superar el ambiente de celebración solemne con que habrían reunido los ciudadanos de Cartago en el cumpleaños del heredero Septimio Severo, el César Geta, para humillar y aniquilar a sus enemigos. Perpetua murió martirizada junto con otros miembros de su comunidad en las arenas del circo de Cartago el 7 de marzo del 203, ¿no? Esto que decíamos recién, de que este ajusticiamiento, digamos, se produce, se organiza justamente para celebrar el cumpleaños de César Geta, que es el heredero de Septimio. Los tipos de intimidación a los que se someten los cristianos en general y a Perpetua en particular fueron las malas condiciones de vida existentes en la cárcel y la exposición popular en el foro. Además, particularmente, Perpetua tiene que hacer frente al interrogatorio que le hace Hilariano, que es el procurador, el que lleva el caso a cabo, y además al chantaje emocional que le impone su padre al recordarle sus obligaciones. Porque esto es más o menos, ¿no?, lo que está planteado acá en la fuente. Vemos como un padre le dice, bueno, compadécete, hija mía, de mis canas, entonces, y de tu padre. Llama la atención siempre en las fuentes de que acá quien ejerce esta cuestión de representación, digamos, del poder familiar es el padre, y no se habla nunca del marido, no sabemos qué es lo que pasó con el marido, no forma parte del grupo de Perpetua,
Pero bueno, acá el que le reclama que cumpla con sus deberes familiares y como madre del niño de 2 años como por eso dice el chantaje emocional, es justamente el padre, que no dice, bueno, volvé sobre todo, dice, mira a tu hijito que no va a poder sobrevivir. Por otro lado también, Hilariano les pregunta varias veces si quiere como arrepentirse y volverse y como sacrificar para comprobar de que ella abandona la religión cristiana, y también le vuelve a decir, le vuelve a insistir que se acuerde de sus padres, se acuerde de la familia y que sacrifique para la salud de los emperadores, a lo cual ella se niega. Entonces dice, luego, ¿eres cristiana? Sí, soy cristiana. Hay una cuestión de afirmar siempre que es cristiana y que no va a dejar de serlo. Y también esto con respecto al tema del sacrificio, yo les decía recién que va a haber algunas discusiones con el tema de la apostasía. Hay quienes sí han decidido sacrificar para salvar sus vidas, algunos cristianos han decidido sacrificar para salvar sus vidas, después van a ser como moralmente juzgados por otros cristianos, y muchas veces para no abandonar su verdadera fe o lo que ellos consideraban su verdadera fe, se firman como unos comprobantes que son medios truchos de que ellos han sacrificado, aunque en realidad no. Entonces, bueno, hay todo ahí un juego en lo simbólico que tiene que ver con mantener o consolidar su fe. Acá está. No, esperen que me pasé. Y acá es lo que hablábamos recién, lo que yo le decía, que ella tiene una serie de sueños, que estos sueños, que acá podemos ver también que se reafirma este rol de las mujeres, ¿no? Porque ella lo que sueña es que la pasa a buscar el diácono Pomponio, que está apresada junto con ella, que la llevan al anfiteatro, y en el anfiteatro ella se ve convertida no como mujer, sino como un varón. Aparece en un cuerpo de varón que, rodeada por sus jóvenes hermanos, que además como que le untan aceites, como la preparan como si fuese un gladiador preparándose para la lucha, y que va a enfrentarse con un egipcio, creo, sí, acá, un egipcio, y ella sale triunfante de ese enfrentamiento. Pero bueno, ella sale, por eso en un momento hablábamos, ¿no?, de esto, de que ella concibe que la única forma de salir triunfante de esta situación es incorporando actitudes y un cuerpo masculino. Bueno, con respecto a las fuentes y al martirio sufrido por Perpetua en tanto mujer, el tema es el siguiente, o sea, han sufrido martirio cristianos en tantos cristianos, pero hay elementos que nos hacen reflexionar que Perpetua lo sufre, o Eulalia en el caso de Eulalia, o también Felicidad, que es la esclava, lo sufren solo por el hecho de ser mujer, o lo sufren en su identidad o en su calidad de mujer. Una de ellas es la violencia sexual. Perdón. Juana Torres es una doctora en filología clásica de la Universidad de Salamanca, ¿no? Y establece una serie de tópicos que ella ve que se desarrollan no solamente en el martirio de Perpetua, sino en martirios que tienen que ver, que están relacionados con otras mujeres. Hay una violencia sexual, porque los recursos utilizados por las autoridades paganas para disuadir a los reos de su negativa de apostatar varían en función del género. A los varones, lo que veíamos recién, a los varones se les pide, se les suele recordar su juventud, su riqueza o el estatus social, y a las mujeres se les insiste con esto, ¿no?, de la familia, acuérdate de tu padre, pensá en tu hijo, y si no, se las amenaza con que les eliminarían la belleza, o que las enviarían a un lupanar y ponerlas a disposición de los gladiadores y soldados para atentar contra su pudor. Y en esto hay otro que yo acá justamente he elegido este dibujo porque había algo que tiene que ver con el pudor, que es, acá la vemos como atándose de vuelta el pelo después que la corneó la vaca, y acomodándose la ropa, porque lo primero que piensa ella,
acá en esta imagen, digamos, que se presenta sobre Perpetua, se rescatan como dos situaciones. La primera es no presentarse como débil, sino que lo que ella pide enseguida es una invisible, como si fuese una hebillita o algo para el pelo. Entonces, para poder mantener la compostura y llevar esa compostura física, y también acá acomodando sus ropas, justamente para lo que ella está tratando de tapar es ese pudor, que lo que le decía recién es una de las virtudes de la matrona romana. Entonces, lo que Juana Torres acá dice que es una de las formas de atacar a las mujeres es justamente atentando, ¿no?, contra ese pudor. Esa reiterada violencia sexual contra las mártires no tiene paralelismo en el caso de los hombres. Uno de los primeros tratos humillantes contra ellas consistía en desnudarlas en públicos. La exhibición del cuerpo se identificaba con la accesibilidad sexual y con la prostitución. Como la pudicitia del pudor era una cualidad exclusivamente femenina, no se le exigían a los varones, cuya desnudez se relacionaba solo con los momentos de ocio y también era opcional. Los hombres que llegaban desnudos a la arena eran porque ellos habían decidido despojarse de sus ropas, porque muchas veces le pedían que sean vestidos con trajes que representaban al dios Saturno y ellos se negaban. Entonces elegían presentarse desnudos, que es diferente a las mujeres donde bueno, eran una forma de amenaza también era, o sea, o sacrifica o te desnudamos en público. Entonces también abundaban las descripciones escabrosas de torturas determinadas por determinada parte del cuerpo femenino, sobre todo en los senos. Eso se ve más sobre todo en los casos de la cremación, de apoyarles carbones calientes o hierros calientes en los senos. La frecuencia de este tipo de torturas en los relatos de martirio evidencia el extraordinario poder del cuerpo femenino como lugar privilegiado sobre el cual se ejerce la brutalidad del verdugo. También vamos a ver otro tópico que aparece en las fuentes relacionadas a las mujeres, es la firmeza y la insolencia femenina. Primero, digamos, y que tiene que ver también con esta rebeldía y con esta ruptura, porque las mujeres demuestran tenacidad y firmeza desde todo punto, inaceptable para los magistrados por tratarse de ser mujeres, esto que que hablábamos recién, ¿no?, de la valentía, sostener sus creencias, de no, de a pesar de las amenazas, no querer sacrificar, y esa tenacidad es lo que les llama la atención, porque va en contra, digamos, también de los principios de la representación de la mujer romana, que es sobre todo ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra, pero bueno, esto de mantenerse bajo la autoridad o ser o cumplir lo que la autoridad espera que cumpla. Y que, bueno, la sumisión, acá está, ¿no? De romper con esa sumisión ante el magistrado público. La fuerza y resistencia femenina, que también tiene que ver con ir más allá, ¿no?, de esta capacidad intelectual que les pedía participar en la vida pública, y en la literatura martirial aparecen resistiendo los castigos físicos con la misma voluntad que los hombres, invalidando el tópico clásico del infirmita sexus, que también habíamos hablado recién, heredado por el cristianismo. Los autores modifican los clichés literarios atribuyendo actitudes y valores masculinos como el coraje, el autodominio y la fortaleza, consolidando el prototipo cristiano de mulier virilis. Esta cuestión que también lo veíamos en Perpetua, de adquirir capacidades, virtudes o valores que se creían propiamente masculinas. Y se les permitía así alcanzar una paridad con los hombres inimaginables en el mundo pagano, pero que las obligaba a renunciar a rasgos femeninos esenciales, incluida la sexualidad. Simultáneamente, la alteración de los roles tradicionales implicaba un debilitamiento de la figura masculina que se veía equiparada, incluso superada por la mártir. Y la rebeldía y ruptura, lo veíamos recién con esta negación, no solamente ante el magistrado, sino también ante el padre de no acceder al pedido de volver a ocupar el rol que le correspondía en su familia, por un lado, y como ciudadana romana con respecto al magistrado. Y además, ella,
En un momento eran tan malas las condiciones para las cuales estaban sometidas en la cárcel, que ella se acerca a Hilariano, que es el procónsul, y le dice, bueno, si esto va a ser un espectáculo en homenaje, en honor al César Guetta, ¿qué te conviene mostrar a vos? Gente que es muerta de hambre, cansada, muerta de frío, o te conviene que esto sea realmente un espectáculo con gente que se presente, con gente bien presentada. Entonces logra negociar para ella y para todo su grupo una serie de beneficios que tienen que ver, ¿no?, con, los alimentos y con el abrigo y esas cuestiones, donde en una Roma, que lo hablábamos recién con el tema de la sumisión de la mujer a las autoridades, nunca, nunca no, pero no se esperaba que una mujer se enfrente con estas pretensiones. También, bueno, se ve dentro de esta rebeldía y ruptura el desapego con los vínculos afectivos, lo veíamos recién en relación a la familia, al padre y al hijo en particular, pero porque es como que se traslada esa afectividad hacia la comunidad a la cual pertenece, la comunidad cristiana a la cual pertenece. Y, bueno, la sumisión de la fiera ante las mártires, en la literatura martirial, a menudo las fieras enfrentaban a las mujeres de su mismo sexo y los varones solían enfrentarse a los machos, lo que hablábamos recién, que este paralelismo identificaba, por un lado, el tamaño y la fuerza de los animales machos con la virilidad y la inferioridad física y la menor agresividad de las hembras con lo femenino. El propósito era dar una imagen potente y coherente de la identidad de género dentro de la narrativa del martirio, reforzando la estructura ideológica clásica y cristiana. Bueno, a modo de conclusión ya, en el martirio de Perpetua podemos encontrar elementos que nos permiten pensar en actitudes de deslegitimación y subversión del orden patriarcal establecido, tanto en su faceta pública de poder político encarnado por el magistrado, como privada en las estructuras e intereses familiares basados en la autoridad del pater familias, que es el padre como jefe familiar, anteponiendo sus creencias e ideales religiosos a sus obligaciones como ciudadana y madre, planteando una ruptura con su cometido de reproducción física y social del grupo. El fin de las persecuciones cristianas en el Imperio Romano se consolidó con el Edicto de Milán, el año 313, promulgada por los emperadores Constantino I de Occidente y Licinio de Oriente, y este acuerdo otorgó la libertad de culto para todas las religiones, devolvió los bienes confiscados a los cristianos y detuvo la forma definitiva la violencia oficial del Estado romano. Pero para el final del periodo persecutorio, la asimilación de todas sus creencias, la erradicación de las prácticas paganas, era todavía un proceso inconcluso. Los individuos que habían abrazado la nueva religión, abandonando al paganismo, seguían siendo romanos. Se trataba de ciudadanos romanos insertos en todos los aspectos sociales, culturales y políticos de una época sustancialmente paganas y no de un grupo aparte. Es por esto que no se debe considerar pagano por oposición a cristiano a todo aquello relativo a la vida de los individuos que profesaban aquella religión. Sin duda existían muchos aspectos de la vida cotidiana que han permanecido de manera inexorable con independencia de las creencias. Se trata de detalles de una sociedad pagana que perviven en el mundo cristiano, pero que no deberán tomar en consideración a la hora de afrontar cuestiones religiosas. Y es en ese sentido que podemos pensar también una pervivencia de violencia hacia las mujeres, que se desplaza desde la institucionalidad misma hacia la retórica implementada por el cristianismo en sus actas e himnos sobre los martirios. En ambos, la violencia sobre las mujeres adquiere una dimensión expresiva predominante que se presenta no como una anomalía de un sujeto solitario, sino como un mensaje de poder pronunciado en la sociedad. La finalidad de esa crueldad no es instrumental. Hay una pedagogía de la crueldad en torno a la cual gravita todo el edificio del poder, implicando la violación pública y la tortura de mujeres hasta la muerte y la destrucción del enemigo en el cuerpo de la mujer. Bueno, y cerrando con esto, muchas gracias. Acá la vemos a las santas perpetuas y felicidad. Muchas gracias, Virgi. Muy interesante toda la charla, muy interesante. Antes de pasar a las consultas, le voy a dar la palabra a Tomás, que bueno, hoy va a ser nuestro comentarista. Y después, si quieren, pueden hacer consultas vía chat o levantar la mano, si les parece bien.
¿Me escuchan bien, Candes? ¿Sí? Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? Bueno, no había tenido la posibilidad de saludarles, así que hola a todas y a todos. Muchas gracias, Virginia, por la presentación. La verdad es que fue bastante interesante. Y yo creo que es una reflexión súper necesaria, sobre todo dentro de estos espacios. Eh, Creo que fue una ponencia muy, muy sugerente, sobre todo porque permite aproximarnos a Perpetua desde varios niveles al mismo tiempo. Desde la historia del cristianismo primitivo, desde la historia social del mundo romano, desde las relaciones de género y también del problema de cómo construimos conocimiento histórico a partir de fuentes que tienen una clara intencionalidad religiosa, pedagógica y ejemplificadora, ¿no? Y uno de los aspectos que más me interesó fue precisamente la forma en que la exposición situó el martirio de Perpetua dentro de un contexto político y religioso más amplio. Es importante, creo, no mirar estas persecuciones únicamente desde nuestra, ¿cómo decirlo? Desde nuestra mirada o desde nuestra separación, digamos, contemporánea, lo que tú decías, entre religión y política. En el mundo romano, como bien ya explicaste, esa división resulta bastante más difícil de sostener. La religión formaba parte del orden cívico y en ese sentido la negativa de los cristianos a sacrificar no era interpretada simplemente como una diferencia de creencias, sino que podía adquirir también un sentido político, porque ponía en tensión esa relación entre la Pax, la cohesión social, y la propia Pax romana. Me pareció particularmente también interesante, Virginia, en ese sentido, la explicación del tránsito desde una lógica en la cual el cristianismo puede ser denunciado individualmente hacia un contexto en el que la expansión misma del cristianismo comienza a ser percibida como un problema para el Estado. Y también me pareció relevante la centralidad que adquiere Cartago, no simplemente como escenario del martirio, sino como capital política y administrativa, como espacio conectado directamente con Roma y como lugar en el que se concentraban procesos procedentes de otras ciudades. Eso nos recuerda a nivel metodológico algo súper importante, que la abundancia de testimonios sobre un determinado espacio no necesariamente significa de manera automática que allí haya existido una persecución proporcionalmente mayor, sino que también puede relacionarse con la función administrativa, judicial y documental que cumplía ese centro. Otro punto que creo que es importante destacar fue la construcción del martirio como espectáculo público. La arena no aparece solamente como el lugar donde se ejecuta una pena, ¿no? Es también un espacio de representación política. Ahí hay una autoridad que organiza el espectáculo, una población que observa y participa, y unos condenados cuyos cuerpos son convertidos en objetos públicos. Aquello que para la autoridad romana debía representar una derrota, un castigo, una reafirmación del poder, termina siendo reinterpretado por la comunidad cristiana como testimonio, triunfo y santidad. Y en otras palabras, Roma de algún modo puede controlar materialmente el espectáculo, pero no necesariamente controla el significado que ese espectáculo termina adquiriendo. ¿Qué más podría comentar? Tengo muchas preguntas aquí anotadas. Precisamente creo que por eso me pareció valiosa la precaución metodológica planteada desde las fuentes, incluso cuando estamos ante un documento relativamente próximo a los acontecimientos, ¿no? Seguimos estando frente a un texto mediado por procesos de escritura, por compilación, por memoria, intencionalidad religiosa dentro de las fuentes que tú presentaste, y por eso no se trata simplemente de preguntarnos si el relato es verdadero o falso, sino de interrogarnos también por qué ciertos episodios fueron seleccionados, cómo fueron narrados y qué función cumplían dentro de la comunidad que los transmitió. Perpetua es sin duda una figura que desafía distintos niveles de autoridad. Se enfrenta al magistrado, se niega a sacrificar, reafirma públicamente su identidad cristiana y también entra en conflicto con la autoridad del pater familias. Y me pareció muy interesante el énfasis puesto en que la presión sobre ella no es solamente religiosa o política, sino también familiar y afectiva. Su padre le recuerda sus obligaciones, se apela a su hijo y se intenta hacerla desistir precisamente recordándole aquello que socialmente se espera de ella como hija y como madre.
Y es decir, aquí hay un punto importante porque la familia aparece también como un espacio de disciplinamiento. Y sin embargo, Perpetua desplaza esa lealtad hacia otra comunidad, la comunidad cristiana en este caso. Esto me parece particularmente sugerente porque quizás no estamos solamente frente a una mujer que abandona determinadas obligaciones familiares en favor de una autonomía individual entendida en tiempos modernos, ¿cierto? También podríamos estar frente a una reorientación de pertenencias y obediencias desde la familia romana hacia una nueva comunidad religiosa. Y como para ir cerrando, digamos, esta ronda de comentarios, el sueño de Perpetua que comentaste me parece particularmente potente en ese sentido. Ella se imagina entrando en un combate y venciendo, pero se representa a sí misma, perdón, justo me estaban escribiendo, pero se representa a sí misma transformada corporalmente en varón. Entonces aparece una pregunta muy interesante. ¿Qué significa que incluso la posibilidad de imaginar la victoria necesita expresarse mediante un cuerpo masculino? Y eso como que me estuvo dando vueltas mientras te escuchaba, Virginia, porque seguimos, ¿no? Generando ciertas lógicas, ¿no? de poder y de género. Porque esto podría indicarnos que estamos frente a una transgresión real de los roles de género, pero todavía realizada dentro de un lenguaje cultural que sigue identificando victoria, fortaleza y capacidad de combate con la masculinidad. Creo que eso tengo de momento. Y tengo algunas preguntas para la autora que no sé si las hago ahora, las hago después, no sé. No, empecemos y vamos sumando preguntas. Vamos rompiendo el hielo. La primera pregunta que tengo en realidad tiene que ver justamente con este sueño de Perpetua, y la pregunta es ¿hasta qué punto esta masculinización puede interpretarse realmente como una ruptura de las categorías tradicionales de género y hasta qué punto termina confirmándolas? Quizás como para plantearlo de otra forma, si para vencer la mujer necesita ser pensada como varón, ¿estamos ampliando las posibilidades de lo femenino o seguimos aceptando que la fortaleza pertenece esencialmente a lo masculino? Eso, como para romper el hielo. Bueno, Virgi, si querés empezás a responder y después se van sumando preguntas, así que... Bueno. Muy interesante tu devolución, Tomás. De hecho, creo que podría haberte dejado a vos directamente, porque la verdad que sumamente interesante. De hecho, también me aportaste muchos elementos a mí para repensarlo. Así que sí. Estuvo muy bueno. Y sí, con respecto a lo que decís del cuerpo, esto, ¿no? De quién termina triunfando realmente, o qué visión termina, si termina triunfando o confirmando, yo creo que sí, sí. Ahí se confirma que de pensar este cuerpo, ¿no? masculino como una especie de evolución física, ¿no? De transformar, para poder vencer, tiene que haber una evolución. Que es justamente transformar el cuerpo de femenino en masculino. Porque aparte, qué sé yo, va de mano con todo lo que ella piensa con su rol. O sea, ella me parece como que no está negando su rol femenino dentro de la familia y todas esas cuestiones. No es que está rompiendo y va más allá de eso. Es decir, a pesar de ser mujer, yo voy a renunciar a todas estas cuestiones femeninas. Sino que ella las niega y las abandona. Entonces yo creo que también cuando ella abandona esta postura o este rol social, este rol familiar, también está renunciando a su representación como mujer físicamente, para justamente de donde ella saca fuerza para vencer lo que ella considera que es el diablo y que ella piensa que tiene que vencerlo, que es el Imperio Romano, es justamente en el cuerpo de mujer, en el cuerpo de un varón, y no de cualquier varón, sino de un gladiador, que es acompañado por su grupo de pares, que son otros jóvenes,
no hay ninguna mujer que la está acompañando y dándole fuerza, no, ella tampoco, si bien ella tiene otros sueños donde sí aparece felicidad o ella siempre está considerándola a felicidad, en este momento no, ella se sueña acompañada de sus pares que son varones y que la llenan de ungüentos como si fuese un gladiador para poder enfrentarse a una situación que es propiamente masculina, que es el enfrentamiento en la arena. Entonces sí, yo creo que ahí creo que en esto, ¿no? Que en los relatos, que básicamente es como la hipótesis, la que trabajo, no hay una ruptura. Todo lo que se puede leer como poner en crisis un sistema de valores o qué sé yo, siempre va ligado a confirmar el rol de la mujer como subordinada y enaltecer o sublimar esta posición masculina. Bueno, no sé si tenés otra pregunta, Tomás, si no, podemos abrir, ¿no? O sea, ay, pero sigamos abriendo ahí. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna consulta? ¿Quiere? Ramses. Hola, buenas Virginia. Hola Tomás. Yo tenía varias preguntas, Virginia. La verdad que tu conferencia ha sido maravillosa y me ha abierto un debate que yo tenía ya con mi profesora. Yo trabajo la historia moderna de Japón y de Canarias. Y en esa visión de Perpetua me viene a la mente un caso de la condesa de La Palma, en la cual, al ser mujer, ella agrede a las autoridades. Tiene una fuerza de agredir a las autoridades y de maltratar a otras mujeres. No sé eso, en el ámbito de estas mujeres que han sufrido martirio, ¿en qué ámbito esas mujeres romanas pueden ejercer también esa violencia, incluso dentro del ámbito no solo doméstico, sino social? Y después, respecto a los martirios, en Japón en 1597 se produce la crucifixión de un grupo de cristianos con la revolución Nagasaki. Que Toyotomi Hideyoshi, y lo que me interesa más es la infancia. ¿Cómo se trabaja la infancia en estos martirios que llevan no solo a mujeres y a hombres, sino también a niños en ese ámbito? Y esa es la primera pregunta. Después te voy a pedir que me repitas la parte de la violencia. Pero bueno, con respecto a los niños, empiezo por ahí porque es corta. Yo la verdad que es un espacio como que no lo tengo trabajado, sí tengo referencias de algunos, casualmente el de Felicidad, del el hijo de Felicidad, pero porque está ligado también a su sigue siendo ligado, digamos, con lo que yo trabajo, que es la representación de género. Entonces, por eso es que tengo muy presente el caso del niño, del bebé, de lo que sería Felicidad. Lo que pasa con ella, que es la esclava de Perpetua, es que ella, cuando la apresan al grupo, ella queda embarazada, ella estaba embarazada ya. Entonces, su problema era que no la podían condenar con el resto de sus compañeros hasta mientras ella esté embarazada. Entonces están todos como rezando o haciendo fuerza para que Felicidad, tenga el parto antes de la fecha de la condena, que es lo que ocurre finalmente. Y ese bebé es dado a la comunidad cristiana, a otra mujer de la comunidad que estaba libre. Entonces, bueno, yo creo, en esta cuestión del renunciar, también no solamente Perpetua renuncia a continuar con la crianza de su niño, que tenía 2 años, sino que Felicidad festeja el hecho de poder ser sacrificada o ser ajusticiada con sus compañeros, y o sea, en ningún momento ella dice, bueno, nació, más allá del dolor que ellas le cause, porque no es que no les importa, digamos, a ellas le causa un dolor abandonar a sus hijos, pero prefieren abandonarlos y sufrir el mismo martirio con sus compañeros justamente para
consolidar su fe o dar cuenta de su fe y dar cuenta también de su grupo de pertenencia. O sea, ellas mueren como cristianas dentro del grupo porque son cristianas por su grupo de pertenencia. Entonces, no tienen mucho que ver con la infancia porque, insisto, es un tema que no he trabajado, pero bueno, es la única referencia que te puedo aportar. Y con respecto a la violencia, era, por ejemplo, si estas mujeres ejercían una violencia social, en sentido de que, por ejemplo, esta marquesa dota a las mujeres, las humilla primero en público, humilla a estas personas que están femeninas, que están debajo de ella, se produce una humillación de estas personas, pero después las dota de un grupo de personas, las dota para casarse y para tenerlas bajo su protección. Es en ese sentido de ese conflicto de género, incluso en escalas sociales, y cómo afectaría eso a una realidad del siglo III. Vos decís, por ejemplo, en el caso de Perpetua como matrona, si ella... sí, a ver, pasa que, digamos, como la familia romana, lo pensaba en este sentido de la relación entre Perpetua y Felicidad, que es su esclava. Ahí hay una relación, si se quiere, o hay lazos, pero estos lazos no están ligados al género. O sea, Perpetua no es que es compañera o mutuamente, no son compañeras entre ellas durante todo el martirio porque son mujeres, sino porque son cristianas. Y sí, también, o sea, siempre va a haber una relación de subordinación. No sé si hay una violencia específica de las mujeres matronas generales, digamos, contra sus esclavas. Sí, del paterfamilias, que tiene el poder de vida y de muerte sobre toda su familia, inclusive sobre sus esclavos. Entonces hay como una cadena de subordinación del pater hacia el resto de la familia, inclusive a la matrona, y de la matrona hacia los esclavos, que sí va a ejercer determinado tipo de violencia, que tiene que ver, creo que más con lo simbólico. Pero bueno, en este caso, entre Perpetua y Felicidad, insisto con esto, ¿no? Yo creo que el lazo va más allá de la subordinación social, si se quiere, porque las une el cristianismo, no es ni de clase, pero en otras situaciones, en otros periodos de la República tardía, sí, por ahí hay un vínculo entre las mujeres de distintas clases, igual es complejo hablar de clases en Roma, pero sí, pero que va ligado a, digamos, con la prioridad es otra, o es económico, o es político, son otras definiciones y no son vínculos de género, son vínculos, lo que decía recién, o políticos o económicos, lo que ellas están tratando de salvar. Acá es como lo mismo, no son compañeras no son sororas, digamos, entre ellas, sino que son cristianas. Y la última pregunta sería en cuestión a las fuentes. ¿Las fuentes en las que has trabajado han sido solo literarias o también hay algún tipo de epigrafía? Estoy pensando en la arqueología, sobre todo en los últimos años aquí. Hemos trabajado mucho en la arqueología de la infancia para desmentir los infanticidios que mayoritariamente eran femeninos, en los cuales también hay masculinos, mayoritariamente masculinos frente a femeninos, y quisiera saber la variedad de las fuentes en sí. Sí, las fuentes con respecto a este caso particular, el de Perpetua, es esto, ¿no? De que es su diario personal que ella va llevando, que después es recopilado por el nombre que yo le decía, por Tertuliano, que es también parte del montanismo, entonces, bueno, puede estar influida también por sus intenciones a la hora de transmitir el mensaje de Perpetua, que es lo que pasa por lo general con las actas martiriales. Después sí hay si se quiere, no sé si críticos justamente de estas fuentes, pero que son como otras fuentes, bueno, que son, por ejemplo, Eusebio, Licinio, Orígenes, entonces, que sí son más, que digamos, que no tienen que ver con el relato en sí de lo que es el martirio. Y con respecto a fuentes que no sean escritas, sí, por ejemplo, hay que yo no la fui siguiendo, pero sí cuando veíamos el tema de la crucifixión o de las cremaciones, para ver, digamos, qué grado de realidad, porque por ahí
pasa, por ejemplo, ¿no? En un momento a quienes se culpaban o se perseguían eran a estos soldados que no sacrificaban ante los dioses. Entonces, en un momento, todo soldado que moría pasaba a ser mártir, y a lo mejor el que murió en batalla y no murió por no sacrificar, o sea, no murió condenado. Entonces, sí, ahí hay, digamos, como un seguimiento de, sobre todo las crucifixiones, ver realmente cuáles eran, han encontrado, digamos, como distintas formas de crucificar y cuáles eran las relacionadas a los cristianos y cuáles no. Bueno, y así también con el tema de las cremaciones, por eso se sabe distintas formas de cremaciones que sufrieron los cristianos bueno, y las especificidades para cada uno. Pero, digamos, lo encontré sobre esos ejemplos en particular. Lo que tiene que ver con martirio, sí, son las actas, principalmente las actas martiriales, este diario u otros diarios que se han llevado y las críticas que han hecho por ahí, como que historiadores que son más contemporáneos, ¿no? Como lo mencionábamos recién. Más contemporáneos a lo que es Diocleciano, hacia finales de la República, de la tardo antigüedad. ¿Y hay alguna referencia de esto unido a la evolución que produce San Agustín, por ejemplo, siendo uno de los padres de la historia de la iglesia primitiva y creando una visión femenina de lo que de cómo se tiene que comportar una mujer? ¿Esto influye también en esa visión de San Agustín y de su propia madre, que son bereberes? Sí, sí, también, bueno, ya es más adelante, también es un periodo que, que no me alcanza, digamos, pero sí, esta concepción de la mujer en el cristianismo ha perdurado y durante mucho tiempo. Es más, yo creo que también ya cuando se empiezan a implementar los ritos marianos y todo eso, creo que también se alimentan mucho de esta concepción de la mujer que se tiene en este periodo. Como que han continuado, no hay una ruptura, esta es la cuestión, creo que no hay una ruptura en algún momento, y de hecho muchos en el cristianismo más avanzado creo que se exacerban todavía mucho de estos valores. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo tengo dos, pero antes quería leerte el comentario de Mónica que dice que siguiendo el debate que tenía sobre justamente el sueño que tiene Perpetua, dice, voy a abandonar esos roles femeninos para asumir roles masculinos porque de otra forma no puedo transgredir el sistema. En cierta forma no es un disfraz y no una evolución. Mira que tenés el micrófono. Sí, me di cuenta. Sí, justo había encontrado acá una frase de Bourdieu que yo la había usado para la ponencia que yo les comentaba recién de Eulalia, ¿no? Que también es una forma de legitimación de la dominación masculina, o de que pasa, digamos, por una naturaleza, legitimar esta dominación a partir de un determinismo de naturaleza biológica. Entonces, sí, creo que sí. Bueno, voy a leer el de Alan. Dice, muchísimas gracias por la charla, la verdad sumamente interesante. A lo largo de la charla, en varias ocasiones que se iban hablando, me acordaba de Safo de Lesbos, en el siglo VI antes de Cristo, y de buscar expresar desde una perspectiva femenina las cuestiones de su contexto completamente masculino. Sé que me voy mucho temporalmente, pero se me hacía un puente con eso. Sí, las dos cosas. Te vas mucho temporalmente, pero no, está muy bueno el aporte. Yo los voy tomando todos los aportes porque que yo lo comentaba al principio, por ahí si alguno se enganchó más tarde y no llegó a escucharlo, de que yo en realidad yo había empezado, o mi fuerte, pero había empezado por ahí a estudiar el tema de las mujeres, es en la República Tardía, o sea, siglo
casi sobre todo primero antes de Cristo, pero bueno, siglo II, primero antes de Cristo. Entonces, y tomar herramientas o tomar elementos, no sé si para hacer una historia comparada, porque por ahí, digamos, no aplica, pero tomar herramientas de otros periodos, como todos los aportes que hacía Ramsés, y también sobre el Safo de Lesbos, me da muchos elementos para repensar también en otras circunstancias, en otros contextos. Así que si los quieren ampliar, los aportes, genial. Así yo voy tomando nota, pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, Virgi, yo te voy a hacer unas consultas mientras si alguien más quiere hacer. Bueno, la primera es la causa, digamos, ¿a qué se le acusa a Perpetua? Porque a lo mejor me perdí un poco en la charla y no me terminó de quedar claro cuál es la causa por la cual ella al fin y al cabo va a ser castigada. Y la otra, lo dijiste al principio de la charla y a lo mejor ahí quedó, digamos, que es, bueno, el cristianismo no era en el siglo III, digamos, el cristianismo que después se fue construyendo sobre el rol de la mujer. Y te quería consultar si estas mujeres que empezaron a tomar, obviamente, un rol importante en la evangelización y en la llevada a cabo de líderes de grupo, digamos, encontraron en el cristianismo mejor una salida hacia el patriarcado de su época, ¿no? No sé si se comprende la pregunta. Sí, se comprende. De hecho, yo cuando empecé a estudiar el caso de Eulalia, justamente fue porque había visto una foto de ella y el pie de página, creo que es de un texto de Juana Torres también, y el pie de página hacía referencia a eso, ¿no? De Eulalia rompiendo con estas estructuras. Entonces, bueno, dije, ¿cómo puede ser posible que ya desde el siglo III haya rupturas tan claras? Pero sí, en un momento yo creo que se lo piensas, porque tiene que ver con lo que es el paganismo un poco, esto que hablábamos antes de la religión romana como religión cívica, había colegios sacerdotales y mayormente eran masculinos, salvo uno, que era de las vírgenes vestales, que después Augusto le saca esta preeminencia que tenían, terminan desapareciendo casi después las vírgenes vestales, casi no, terminan desapareciendo, no me acuerdo si en la época de Trajano, en qué momento desaparece el colegio sacerdotal de mujeres. Entonces, como que las mujeres sí, dentro de lo que es el paganismo, si bien hay culto a diosas, o están la pareja esta de flamines, tanto masculinas o femeninas, que dependen o que trabajan junto al poder imperial, no tienen un lugar de representación real. Entonces sí se les aparecía como una oportunidad, y justamente por esto que vos decías, Cande, ¿no? ¿Por qué la condenan a Perpetua? Es justamente por esto, por su rol de profetizar a través de o sea, ella no solamente tiene sueños en la cárcel, sino que ella tenía sueños. Y estas visiones, que ella las considera influidas por el Espíritu, o lo que consideremos un Espíritu Santo, ella las comunica a su comunidad. Y ella cumplía ese rol de profetisa y de catequizadora, o de catequista, mejor dicho, de su comunidad, y es justamente por esto lo que ella se presenta. De hecho, cuando ella va a reclamar a Hilariano las condiciones de salubridad en las que se encontraban en la cárcel, ella se presenta como lideresa del grupo, y eso en las religiones paganas o en la religión de Estado romano no hubiera pasado. Entonces sí ahí hay una validación del grupo hacia Perpetua en su rol de catequista, y también es en un momento, justamente, bueno, por eso terminan el grupo de ella condenados por Septimio Severo, porque es un momento donde el cristianismo empieza a desplegarse, porque también, o sea, ellos están viendo lo mismo que el Estado, que Roma no es esa estructura sólida, o sea, ese imperium se está empezando a desarmar, y las respuestas espirituales no las encuentran en la religión oficial del Estado, porque esa religión está buscando o está pensando en otros problemas, en el económico, en el político, en las fronteras, y no en dar una respuesta espiritual o tranquilizadora a los habitantes, a la población. Y sí las encuentran en este nuevo cristianismo, que bueno, que como les decía antes, ¿no? Es una secta del judaísmo. O sea, todos estos elementos mesiánicos y así que van tomando del judaísmo hace que tengan nuevas necesidades espirituales. Y esas necesidades
las contempla este nuevo cristianismo, este cristianismo primitivo que está surgiendo. Y se va expandiendo, como veíamos recién, por toda la costa, se va expandiendo. Y eso es lo que le preocupa a Septimio Severo. Claro, claro. Entonces ahí te repregunto, digamos, bueno, ¿qué es lo que lleva a cabo ese cristianismo primitivo? Yo recuerdo haberlo leído, digamos, había ahí un tema de la igualdad, ¿no? Y sobre eso también te consulto, bueno, sobre las familias que ahora iban a ser cristianas, justo también siguiendo la idea de Mónica sobre la integración de hombres y mujeres, que acaba de escribir acá en el chat, digamos, si la mujer en este primer cristianismo, en la familia, tenía un rol a lo mejor igualitario, distinto al que se plantaba desde Roma. Sí, participaban en este movimiento, sí, participaban hombres y mujeres, y esto, ¿no? Que estaban dedicados a la evangelización, y en eso también el rol era muy fuerte, el de las mujeres. En este caso en particular, sí, no, esto iba a decir, empieza en un principio, hay un libro que se llama algo del cuerpo, ya lo voy a buscar, si lo voy a pasar bien, que va dando cuenta, digamos, de las distintas concepciones que tiene el cuerpo en el cristianismo a lo largo del tiempo. Y que tiene que ver también con esto que al principio, y cuáles eran como las penas y los castigos. Entonces, como que en un principio no se podía plantear el tema de la abstinencia sexual, por ejemplo, porque en uno de los lugares donde el cristianismo había hecho mella era en la estructura senatorial. Y los senadores que veíamos al principio, que estaban ahí pugnando con los equites, entonces no le podías plantear de que no tengan hijos cuando ellos necesitaban tener. Entonces lo que voy con este ejemplo, que parece retraído de los pelos, es que el cristianismo va entrando en distintos sectores sociales. Y sí, adentro de ese cristianismo primitivo hay un mensaje de igualdad. Por eso también la igualdad, en cierta forma, en las penas, en la igualdad del martirio, porque de última, más allá de estos detalles que nosotros veíamos en el relato de Perpetua, que van marcando una diferenciación entre varones y mujeres, todos son condenados, todos juntos, Perpetua, los compañeros, las compañeras. Entonces yo creo que hay una tendencia del cristianismo, no sé si era bueno, sí, pongámosle la igualdad primero entre clases, pero dentro del cristianismo, ¿no? No estoy diciendo de que el no material, sino en lo simbólico del cristianismo, sí se entiende como un discurso, como igualitario entre clases y entre hombres y mujeres. Que también creo que, claro, es un movimiento colectivo, sí, tal cual, que también creo que también esa igualdad que de cierta forma se propugna, es lo que también le permite a Perpetua o a Eulalia convertirse en la voz cantante de su comunidad. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, Virgin. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda, comentario? Yo quiero hacer una última intervención. Bueno, ahí un poco Cande tenía esa pregunta, así que qué bueno que ahí se salió también. Y mi pregunta ahora va más apuntada con la arena y el martirio como espectáculo, que también me llama mucho la atención, porque de algún modo podríamos pensar que existe una verdadera disputa por el significado público de la muerte. Esto pensado, ¿no? Como, o sea, una autoridad romana que intenta convertir el cuerpo de la condenada en una demostración de poder, y al mismo tiempo una comunidad cristiana que toma esa misma muerte y la resignifica como triunfo, santidad y herramienta de propagación de fe. Entonces, ¿hasta qué punto podríamos decir entonces que el cristianismo termina apropiándose simbólicamente de un dispositivo que inicialmente buscaba disciplinarlo? Sí, hay una apropiación y justamente yo creo que eso es lo que le interesa a Perpetua. Es como doblarle la apuesta, ¿no? De decir esto, de
de aparecer ante el público como un espectáculo en lo moral, de degradación moral, se vuelve en contra. Es lo que ella está buscando en ese fortalecimiento, en eso de darle bata, de que la vaca la golpee y ella volverse a levantar, es justamente, sí, ¿no? Enfrentarlos creo que con esto mismo, para que estoy tratando de ordenar lo que quiero decir, pero sí, tiene que ver con eso, sí, de moverlos de ese lugar de supremacía moral, ¿no? Que implicaba ser espectador. Hay ahí también una contestación, eso es lo que quería decir, hay como una contestación del accionar de Perpetua con respecto a ese ejercicio de espectáculo. Un poco es como aguarle el espectáculo a los paganos, es arruinárselo, sí, tal cual. Bueno, y Ramsés, tenés la mano levantada. Hola de nuevo, Virginia. Hablando de la República Tardía y de este tema, de cómo a Perpetua la van difamando a nivel social, o en cierta forma, me vino un ejemplo por ejemplo, de Cleopatra. ¿Por qué? En Cleopatra, mayoritariamente en la Cleopatra que nosotros conocemos en el mundo occidental, es una Cleopatra vista por el orientalismo, es decir, por la visión que creó Augusto de la propia Cleopatra, no de ella. En estas mártires del siglo III se ha recreado su visión a, a posteriori, justificando el mensaje de la Iglesia como una forma de justificar el propio mensaje de por qué es necesaria esa religión y cómo afectó a la realidad no solo de las mujeres, sino del grupo, del colectivo completamente del cristianismo en general. Sí, amamos, no lo había pensado así, amamos a Cleopatra. Sí, bueno, Cleopatra fue, tanto Cleopatra como Marco Antonio fueron víctimas, digamos, de esta propaganda política que hace Augusto, y de hecho también hay un fuerte contenido de género, porque con respecto a... voy a hacer un paréntesis, hay como una frase también de Rita Segato que yo la uso mucho justamente para dar esta parte en la facultad, cuando decimos que el feminismo no viene solamente a rescatar o a salvar, si se quiere, a las mujeres, sino que también es un gran aporte para los varones, y lo uso justamente con Marco Antonio, porque él fue víctima también de una feminización que hace Augusto. Básicamente lo que le dice a Augusto: vos sos traidor a Roma por ser un pollerudo de Cleopatra. Entonces, sí, tal cual. Entonces sí, opera también en esto que hablábamos recién del martirio, como, si lo podemos plantear así, ¿no? Como propaganda política del cristianismo, opera también en ese registro en este sentido, a los mártires, digamos, varones en general, y a las mujeres en particular, opera también en esta cuestión de la imagen del sufrimiento y de la renuncia y de la entrega, todo en pos de esta fe, y opera como propaganda. Por si no, yo creo que todo lo que es el calendario santorial y bueno, todas estas cuestiones no hubieran durado tanto tiempo, y las actas martiriales no hubieran estado durante tanto tiempo siendo, digamos, reproducidas, copiadas, reelaboradas, repensadas, reinventadas. Tendremos fuentes como más puras. Estas fuentes no hubieran sido tan intervenidas si no colaborasen y no tomasen a la mujer particularmente como forma de propaganda de este movimiento. Sobre todo la pregunta venía porque cuando trabajas la Edad Moderna en Japón, los padres jesuitas reescriben siempre el problema de la crucifixión de 1597 de Nagasaki, la van reescribiendo como un mensaje justificador de esa visión. Claro, sí, tal cual, sí. Esa visión de martirio de esos primeros cristianos en esa primera época, en la que todavía no ha venido Diocleciano y no se ha dividido ni siquiera el imperio, ¿cómo afecta a esas micro variantes del judaísmo
malamente llamadas sectas con el sentido que tenemos ahora, epistemológico, ¿cómo afecta a esas comunidades a lo largo de todo el imperio? Porque me imagino que no afectará de la misma manera a alguien que está en Roma que, por ejemplo, que está en el norte de África, que solo hay una legión romana. Sí, sí, tal cual. Y de hecho, sí, de hecho el cristianismo, este cristianismo primitivo, no, claro, lo que hablábamos de secta del judaísmo, bueno, van teniendo conflictos y se van separando. Bueno, uno de los enfrentamientos es que o sea, el judaísmo quiere enfrentarse contra Roma y los cristianos no lo acompañan porque están justamente en contra de los enfrentamientos bélicos y así empiezan las rupturas. Pero bueno, lo que iba es que hay, lo que vos decías recién, de que el cristianismo no es el mismo en todas partes del imperio. El imperio para ese entonces es muy grande, por eso le cuesta sostener las fronteras. Y también las formas de persecución no son, por más que vengan dictadas desde el emperador, no son homogéneas. Depende también, como veíamos recién, de que, por ejemplo, Septimio empieza ahí, pero porque él va de visita, entonces, y claramente si vas de visita a una provincia y seguramente el gobernador de esa provincia, aparte vieron que no todos los gobernadores tenían el mismo nivel, estaban los proconsulares, como es el caso de acá, entonces buscan también congraciarse con ese emperador. Por eso los edictos, que si bien son imperiales, después a nivel provincial tiene cada uno distintas formas de ejecutarse, porque aparte, esto que hablábamos recién, de ir al cristianismo penetrando en distintas clases sociales, a veces los mismos gobernadores tienen estas presiones de que, digamos, las clases donde él se apoya, muchas veces son cristianos, entonces tienen esta presión para no perseguir, y a veces les pasa al revés, que están apoyados en la clase paganos y que presionan justamente para perseguir a estos cristianos o para que, y pasa mucho en el ejército, de que no llegan a determinados lugares en la carrera militar, y bueno, ¿no? Se van presionando los bandos según la representación que tengan en determinados lugares. Pero bueno, me fue un poco de la rama, no me acuerdo cómo empezaban las preguntas. Era básicamente sobre la versión de cómo se hacía ese mundo romano, iba incorporando a esa nueva religión cristiana a través de las zonas de conflicto que mayoritariamente están en el sur, bueno, en el norte, mejor dicho, pero en el sur estaban también los numidias y era un conflicto, y quisiera saber hasta qué punto ese límite que ponen los romanos al imperio a través de Trajano afecta también a esa población en las zonas tanto del norte de África como en la propia Roma, que es la zona de más conflictividad y más revolución surgieron durante esa época. Me parece que a esa te la voy a deber. Sí, a esa te la voy a deber. Me la voy a, bueno, sí, ahí me la anoté para investigarla bien. Y bueno, después, le transmito después la respuesta a través de Candide. Es compleja. Bueno, Virgi, para ir cerrando y siguiendo un poco a Ramsés, simplemente consultarte, ¿los cristianos se consideraban romanos? Digamos, en este sentido, ¿no? De ciudadanos, o había ahí un problema de ser cristianos y ser romanos a la vez. Ahí está. También también depende del lugar. Porque, por ejemplo, acá en lo que hablábamos al principio, en esta provincia, o sea, Roma cuando incorpora ya a finales de la República o cuando va incorporando territorios, es como que no o sea, no es la misma conquista por ahí que hacen los griegos, como hablábamos recién, hacían referencia también, sino como es que hay determinadas identidades o autonomías que se respetan, mientras no interfieran, digamos, con la Pax Romana, con la Pax Deorum. El tema de los cristianos en particular, digo, de la Pax Deorum, no era en sí que ellos tuviesen su culto particular,
porque si bien Roma tenía una religión oficial, pero no era una, como por ejemplo el cristianismo o el judaísmo, no era una, sino que además, o sea, el Estado tenía su religión oficial, pero se permitían los cultos privados, siempre y cuando, de hecho, las familias romanas tenían sus propios dioses del hogar y hacían sus sacrificios dentro del hogar. El tema acá del cristianismo es que ellos se renuncian o se niegan a cumplir una función pública. Por eso el conflicto con el cristianismo no es la religión en sí, sino que pierden su calidad de privado e intervienen en lo público, que es negarse a sacrificar. Entonces, lo que entiende el Estado, que muchos de los conflictos por los cuales están atravesando son porque el cristiano se niega a sacrificar públicamente, se niega a hacer esa renuncia. Pero bueno, esto lo que decíamos recién, de que las provincias, bueno, como veíamos que, por ejemplo, Septimio va porque les había concedido el derecho itálico. Entonces, bueno, es esa cuestión también, que las provincias participaban en el Imperio Romano en distintos niveles. Entonces, por ahí es... sí, es complejo, digamos, la identificación, o sea, sí, buscaban identificarse en lo romano en lo que tiene que ver a lo legal, en lo que tiene que ver con los derechos y dejar de ser, digamos, aliados y pasar a ser romanos. Pero es muy compleja cómo se va estructurando el imperio, porque esto no tiene que ver con, a pesar de la incorporación, hay también como un respeto por la identidad provinciana. El tema es cuando esa identidad pasa hacia lo público y lleva ese conflicto o genera un conflicto en el Estado público. Claro, bueno, voy a leer la última, la de Ramsés, y si les parece bien, cerramos la charla. Él dice, el caso de Volubilis es un ejemplo de romanización en este periodo cristiano antiguo. No sé si lo pronuncié bien, voy a ser justa. Está en el chat. Ahora que no lo encuentro. Claro, pero ahí está, eso es lo que yo quería decir de la romanización. Sí, sí, eso es lo que pasa con las provincias, es una de romanización. Ramsés es una persona que sabe un montón. Y todas las preguntas son de temas que todavía no he llegado a trabajarlos por el periodo. Digamos, yo abordo este periodo a partir de las situaciones de estas mujeres. Pero bueno, Ramsés, prometo estudiar más y mandarte esas respuestas. Y las voy a seguir investigando. En próxima, como dije, esta es una primera aproximación. En la segunda y tercera aproximaciones prometo profundizar sobre estos temas que vos me estás planteando, que me parecen súper interesantes, porque es justamente lo que hace crecer la investigación. Yo creo que es que me hagan preguntas que no puedo responder. Cuando nos damos la razón entre todos es como que es más fácil, pero esto hace que uno profundice en sus investigaciones. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Virginia. Bueno, entonces, si les parece, damos por finalizada la charla. Los esperamos el próximo viernes, que quería revisar, pero me parece que es una hora más tarde que lo habitual. Después mando todo vía Classroom, así que quédense tranquilos. Pero bueno, nos vemos el próximo viernes. Así que muchísimas gracias y bueno, los esperamos para la 12ª charla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias a vos, Virgi. Nos estamos viendo.